Hola, esta es la primera vez que hago una grabación de voz comentada por algún speed paint, pero creí que valdría la pena por estas fechas. No es algo que haya hecho antes, ni mucho menos. Aparte que ando enfermo y mi voz está horrible. Pero es lo que hay. En fin, esto lo hice principalmente por estas fechas que no sé si sabrán, pero me encantan todas las temáticas de monstruos, fantasmas y este tipo de cosas siempre me han gustado mucho. Por lo que pensé en hacer algo que solía ver que hacía mucha gente anteriormente, de transformar a uno de los OCs en alguna clase de monstruo o característico de estas festividades. Yo elegí a un zombie para Van principalmente porque lo considero un personaje al que le va bien realmente mucho por su personalidad. Tiene la personalidad bastante podrida, igual que un zombie. Ay, ando horrible. Ay, no se me pudo haber ocurrido peor forma para debutar comentando. Justo cuando tengo la voz en peor estado. Pero lo lamento eso en serio. Nada más que no tengo ningún otro momento libre para grabar. Siempre hay gente en casa. En fin, yendo comentando, lo que más me tardó realmente fue hacer el line art, que me habrá tomado casi más de una hora a comparación con el boceto. Ella al lado había hecho un boceto guía para saber de dónde guiarme, pero los colores los he sacado de otro lugar. En esa parte me recuerdo haberme entretenido mucho con poniendo detalles en las líneas que eran más o menos innecesarios para el momento. Entonces me recordé a mí mismo. Y sigue dibujando, no te quedes haciendo eso es para el final. Y bajé por el cuerpo, pero realmente parecía que nunca iba a terminar. Pero bueno, lo logré y por eso estoy subiendo el video. A mí me río horrible. Es como un suspiro nada más. Bueno, no he mostrado tantos los OCs que suelo hacer, porque la mayoría solo son dibujos que me los guardo en el cuaderno y los hago en clase o cuando tengo algún tiempo libre en casa. Pero si me siguen en DeviantArt podrán ver que subo generalmente, bueno, ya no tanto porque estoy bien muerto, pero solía subir muchos dibujos allá, principalmente digital, porque tradicional, aunque de hecho sí que dibujo mucho tradicional casi todos los días, principalmente lo que subo es a digital. Ay, que me voy por las ramas, se me olvida que estoy comentando en speed paint. Bueno, por fin ahí había terminado con los detalles que me habían distraído al principio. El video en total habrá durado unas 3 horas con 30 minutos en hacerlo. Obviamente no me quedé ahí 3 horas y media dibujando, también me tomé unos descansos y pausas. El color no me convenció mucho, la verdad, para el ojo, especialmente para la pupila esa. La idea era que un ojo esté arrancado y el otro ya se lo estuviera a medio arrancar, y el otro que ya está arrancado tenga un brillo ahí. Pero realmente no me gustó las primeras versiones que hice. Lo intenté al menos 5 veces hasta que finalmente quedó lo que ven aquí, que es una pelota no tan difuminada y con un punto negro en el centro, sí, la pupila. A mí siempre me han gustado mucho, la verdad, las escleróticas negras. La esclerótica es la parte blanca del ojo, para quien no sabía. El color del cabello lo saqué de un dibujo que sí lo tengo en DeviantArt, no sé si les dejo el link en la descripción o algo. Y lo moví más para el tono verdoso para dar ese efecto de sombra, como un color más opaco con menos vida, que es lo que generalmente se intenta buscar a la hora de dibujar un zombie. Le puse algunos brillos desde donde planeo que venga la luz.
saco algunos colores más. El color de la piel. Realmente me costó muchísimo elegir el color de la piel. Casi más que elegir la pupila esa que brilla toda rara. No sabía si ponerle un verde típico zombie verde, así ultra saturado, pero la verdad no quedaba nada bien. Por lo que opté por elegir un color de piel, el que tenía por defecto, oscurecerlo un poquitito y llevarlo al verde. Ay, ahí se vio la lista de reproducción de YouTube. Perdón por eso. Bueno, igualmente tal vez lo corte después o tal vez me dé flojera, no sé. Ya veré cómo sale luego. En serio siento que estoy sonando horrible, perdón, pero estoy enfermo y en serio que no tenía otro momento para grabar audio. Debe ser muy malditamente aburrido estar escuchando esto doble, que de seguro tendré alguna música de fondo como siempre y ponerlo ahí arriba todo mal editado. También esta fue la primera vez que dibujé sangre. Bueno, no así sangre. De haberla dibujado ya la dibujé antes, pero se entiende, ¿no? Que está ahí chorreando con partes abiertas del cuerpo, del ojo. Este sinceramente fue un dibujo que muy experimental, ya que me encanta la temática de Halloween y pensé en aprovechar eso para hacer un video o un speed paint en todo caso, que creo que también es video. Perdón, es que estoy bien estúpido. Le puse algunas manchas por ahí. Muy posiblemente los intestinos no se vean así, pero es lo que pude hacer con imágenes de referencia. Pero no soy tan bueno todavía dibujando órganos, pero supongo que sería también un poquito preocupante que si pudiera dibujarlos perfectamente, ¿no? Así a la primera. Realmente la sangre la hice por poner en cualquier lado, no fue muy calculado todo. Hago unas pausas al hablar, pero es que todavía no puedo soltarme tanto. Y especialmente con eso de que estoy enfermo y me duele la garganta horrible. Voy a tener voz de señor de 40 años o algo. Creo que más o menos ya está por llegar al final. Ah, cierto, se me olvidaba decir, el otro no lo había pintado porque me habría tardado mucho y de por sí ya tenía los colores base en otro dibujo que ya hice hace más de 5 meses y así. Lo principal es terminar este, que era el dibujo principal. El otro era solo una referencia para ver cómo dibujar luego el personaje, pero ya todo así cortado, zombie, guacala. Pero me encanta igual. La verdad, en serio me encantan este tipo de zombies, así que no son tan filote walking de estúpidos, que son más inteligentes, pero que al mismo tiempo siguen dando miedo. Ya por ahora lo único que queda es la ropa, colorear, un poco poner sombras y después hacer el fondo.